Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa el momento cuando nos vean desde el lugar que nos vean, bienvenidos una vez más a un video de Video Jazz. En esta lección vamos a estar viendo qué pasa cuando un material no es isotrópico. Hasta ahorita hemos asumido que los materiales se comportan de la misma manera, sin importar la dirección de los cuales estemos tomando. Si bien es cierto que este tema no es uno de mecánica de materiales básica, consideré necesario incluirlo en el curso porque es un tema con el cual yo personalmente me siento muy identificado, y es el de los materiales compuestos, ya que estuve trabajando con estos tipos de materiales durante mis estudios de maestría y doctorado. Obviamente el nivel que vamos a estar manejando aquí es introductorio, pero la idea es sembrar esa semillita de curiosidad y no solamente quedarnos con siempre un mismo tipo de material. Primero, ¿qué es un material compuesto? Existen varias maneras de definirlo y en ocasiones no es tan sencillo como se oye, ya que no es solamente una simple combinación de tipos de materiales. Normalmente existen tres tipos básicos de materiales, los cuales son resinas o polímeros, perdón, metales y cerámicos. Sin embargo, para que se puedan considerar materiales compuestos, primero debemos de tomar en cuenta que es una mezcla heterogénea, es decir, que los componentes de dicha mezcla sean fácilmente identificables. Y segundo, que estén trabajando de manera sinergética, es decir, que al juntar los dos materiales yo obtenga un material superior. En lo personal, yo estoy más bien acostumbrado a los materiales de resina reforzados por cerámicos, por fibras cerámicas. La fibra de vidrio, la fibra de carbono se consideran materiales cerámicos y usualmente refuerzan una resina epóxica, el cual es un polímero. Estos materiales son de uso común en la industria aeroespacial, en la industria eólica, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, considero que es importante enfocarnos. Los materiales compuestos tienen diferentes maneras de clasificarse. Una de ellas es a partir de la longitud de la fibra y la otra es a partir de la continuidad de la misma, ¿no? Así como el tipo de matriz, el tipo de refuerzo, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a pasar a eso. Ahora, yo como digo, estoy acostumbrado a los materiales de resina y fibra. La resina ocupa el lugar de la matriz. La matriz es el material que rodea al refuerzo. Y en el caso de los materiales de fibra de vidrio más epoxi o fibra de carbono más epoxi, la resina tiene el rol de aportar tenacidad y por lo tanto es menos frágil, es decir, es el que se encarga de absorber el impacto. Por su parte, la fibra es el que le da el reforzamiento de rigidez. Asimismo, la fibra y la resina son capaces de mantenerse cohesionados en el material, si bien es cierto que debido a la heterogeneidad de la mezcla puede haber defectos en la unión, pero eso viene más adelante, ¿no? Fuera de eso, podemos ver que cada componente del material ofrece un diferente rol, ¿no? Los materiales, si bien no son los únicos tipos de materiales que existen, son de uso muy difundido, ¿no? Bueno, a lo que les quería decir, podemos clasificar los materiales reforzados, los materiales acorde a su refuerzo. Existen tres tipos fundamentales de refuerzo. En este caso tenemos los refuerzos de fibra larga, de fibra corta y particulados, dependiendo de lo que se requiera, ¿no? Usualmente los refuerzos nano, que si bien estos operan a una escala inferior a las fibras, que son más bien microscópicas, los refuerzos nano pueden considerarse como partículas, pero también hay compuestos de fibra corta que pueden suponerse como materiales isotrópicos debido al promedio, no así los materiales de fibra larga, donde una dirección domina. Cuando tienes una capa de una sola dirección dominante, se conoce como una lámina unidireccional. Esta es la unidad básica de todo material laminado. No obstante, estas láminas pueden tener diferentes orientaciones. Algunas fibras pueden ir para acá, otras pueden ir para acá. ¿Por qué? Porque es necesario reforzar todas las direcciones. Los materiales compuestos de una sola lámina pueden estar muy bien reforzados de un lado, pero quedan vulnerables del otro. Otra forma de trabajar los refuerzos es a través, pues, de las dimensiones entre las cuales está dándose dicho.
En las fibras biaxiales, lo que nosotros tenemos es un tejido parecido a los tapetes, parecido a los a las cobijas, a la ropa, etcétera. De hecho, se dice que de hecho tenemos el tejido y la urdimbre, que son los, las dos fibras que están entretejidas entre sí. Esto si bien te ofrece la protección que la lámina unidireccional no, ya que tú tienes ya reforzadas dos direcciones, muchas veces tiene sus retos para manufacturarse, ya que también la zona de cohesión se vuelve más compleja, ¿no? Y existen compuestos donde yo tengo tejidos tridimensionales, es decir, que además de tenerse el tejido en el plano, vamos a tener un tejido fuera de él, ¿no? Y pues con las mismas implicaciones. También aquí en esta presentación, en este video, les estoy ofreciendo la bibliografía que ustedes pueden consultar para ver más información y más detalles al respecto. Recuerden que este video es un primer o una introducción al tema de materiales compuestos. Dicho esto, nosotros podemos decir algo que lo que estuve personalmente trabajando en mis materiales es precisamente los tipos de formas en cómo se pueden ir construyendo. Como ya dijimos, los dos elementos básicos de un material compuesto reforzado por fibras largas es la resina epoxi y la fibra larga unidireccional. Una manera de modelar estos compuestos y obtener propiedades elásticas uniformes es a través de la celda representativa. Esta celda representativa representa, como su nombre lo dice, la unidad básica que guarda toda la información del material compuesto. Ya si nosotros repetimos esto, podemos tener toda la propiedad de la lámina. Ya dijimos que la lámina es un elemento unidireccional donde las fibras dominan en una dirección y la otra queda expuesta. Se dice que esta dirección expuesta es la dirección de la resina. Además hay una tercera dirección que es la dirección fuera de plano. Ahora vamos a ir juntando estos compuestos en diferentes láminas, no solamente protegiendo una dirección de 0 grados como pueden ver aquí en la figura, sino también juntándola con una capa donde se protege la dirección de 90 grados y también la de 45. Esta dirección depende mucho de cómo se va cargando el material. Por ejemplo, si yo voy cargando el material en esta dirección, 0 grados es prácticamente paralelo, 90 grados es perpendicular y 45 grados pues forma ese ángulo con respecto a al eje X donde se está cargando el material. Finalmente, el laminado termina formando parte de una estructura. Por ejemplo, esta estructura de aquí es una simplificación de una pala de turbina eólica, ¿no? Que si bien es cierto que tiene más una forma aerodinámica, los fundamentos son exactamente los mismos. De hecho, este fundamento estructural se desarrolla a mayor profundidad en este paper, el cual recomiendo leerlos si quieren entrar a mayor profundidad en la mecánica de materiales en estructuras de materiales compuestos, ¿no? Ahora, la lámina dijimos que es el elemento fundamental y este va a contener las propiedades básicas del material. De hecho, tenemos la dirección que va a lo largo de la fibra. Esto no lo he comentado, pero es importante. La dirección que va perpendicular a la fibra, pero dentro del plano. Y 3, la dirección fuera de plano. Estos números los van a ver mucho porque son las 3 direcciones relativas a la dirección de la fibra larga, ¿no? Bueno, los materiales compuestos tienen diversas aplicaciones. Mi enfoque es más que nada en el enfoque estructural. Aquí ustedes también pueden ver las fuentes de donde obtuve esta información. Por ejemplo, este artículo es de 2019, que fue cuando estuve realizando mi investigación doctoral. Pero vean ustedes la composición de un avión, por ejemplo, estos 787 de Boeing. Por ejemplo, podemos ver que gran parte del fuselaje es un laminado de compuestos de carbono, fibra de vidrio en torno a los flaps y en las uniones. El aluminio sigue formando parte de las
de los mismos flaps metálicos, ya que estos se van a estar moviendo y necesitamos algo que no sea frágil. Estructura de sándwich para aquellas regiones donde requiero reducir peso y donde lo estructural llega a ser secundario. Y las estructuras de aluminio, acero y titanio, donde hay un altísimo nivel de concentración de esfuerzos, ¿no? Entonces vean ustedes que dependiendo de la función que esté ejerciendo cada una de las partes del avión, nosotros tenemos el material, ¿no? Algo común es que hoy en día ya vemos materiales hechos de material compuesto, de lo que tradicionalmente antes formaba parte del aluminio. El aluminio es un material ligero, es un material resistente, es fácil de trabajar, pero es más ligero todavía, son más ligeros los materiales compuestos, y lo que se conoce como la relación módulo de Young densidad es mucho mejor en materiales compuestos que en aluminio, por eso se utiliza. Porque además de la resistencia estructural, en un avión sí nos importa mucho que sean materiales ligeros para que el avión se pueda elevar, ¿no? Hasta podríamos decir que esa parte es de sentido común. Entonces, por ejemplo, vean ustedes que el 777, que es un avión mucho menos reciente, utiliza solamente 12% de compuestos y 20% de aluminio. Vean ustedes cómo la distribución de materiales se ha invertido. También podemos ver materiales compuestos en estructuras automotrices. Han hecho su incursión en algunos autos de alta gama como los BMW, y también los hemos visto en los carros de Fórmula 1. ¿Por qué? Porque igual que en el caso de los aviones, queremos que sea ligero para que viaje a las velocidades requeridas. Si bien el requerimiento de un auto de Fórmula 1 es completamente opuesto a un avión. Nosotros queremos que el avión vuele, y nosotros queremos que el auto de Fórmula 1 se quede aplastado en el suelo para que no pierda estabilidad y se quede siempre en contacto, ¿no? Ahí lo único que se hace es invertir el perfil aerodinámico. Pero a pesar de ese gran cambio, la idea es la misma. Quiero que sea un vehículo ligero, que pueda ir a altas velocidades, obviamente que sea resistente. Por lo tanto, me conviene más utilizar un material compuesto en contraste a los materiales metálicos de los cuales se solía hacer. Esta es una turbina eólica. Vean ustedes los diferentes laminados de los cuales está compuesto. Al igual que un avión, se trata de un perfil aerodinámico con aquí tenemos un alma. Esta aquí es el alma, el web. Y este web, como en el caso de las vigas en I, se encarga de resistir a cortante, ¿no? El principio de operación de un aspa aerogenerador, muy parecida a la de un avión. Pasa el aire y a partir del aire se genera un diferencial de presión. Este diferencial de presión se va a traducir en una diferencia de velocidades, y esto va a hacer que el aspa se impulse y empiece a girar. Al girar el aspa, pues va a hacerlo en torno a un eje. El eje se conecta a un generador y ese generador ya se encarga de pasar la energía mecánica de las aspas a la energía eléctrica que se busca generar, ¿no? Entonces, para que pueda resistir esas cargas, pero lo más importante, que sea eficiente al momento de generar energía, pues yo no me conviene tener aspas de materiales muy pesados, ¿no? Por eso también los estamos fabricando de materiales compuestos. Vean ustedes que las fuentes están acá abajo por si quieren consultarlas. Luego, no soy tan conocedor del uso de materiales compuestos en carcasas de barcos. De hecho, ustedes pueden ver con mayor detalle este proyecto Ramses en la fuente de acá abajo. Pero vean ustedes que nosotros queremos que el barco puede ser tan masivo y tan pesado como ustedes quieran, pero tiene que ser hueco por dentro para que se cumpla el principio de Arquímedes. No importa qué tan hueco sea un barco grande, este va a desplazar siempre la misma cantidad de agua. Pero si lo haces con un material hueco, es más probable que este flote. Ahí está el truco de los barcos. Por eso los barcos son muy huecos. Además, ¿qué pasa si este barco además está hecho de un material compuesto? Bueno, pues tenemos mayor estabilidad
y pues yo puedo fabricar naves mucho más grandes, ¿no? Y finalmente, pues también tenemos estas aplicaciones de alto impacto en deportes. También los podemos ver en los palos de golf, en los marcos de las raquetas de tenis, todos ellos resistiendo impactos. Si bien es cierto que los materiales compuestos de fibra de carbono o de fibra de vidrio no son los mejores resistiendo impactos, definitivamente son materiales ligeros y ahí es donde yace la principal ventaja. No tanto en la propiedad por sí sola, sino en la combinación de las mismas, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando tenemos materiales compuestos? Les comentaba que había una debilidad enorme en los materiales compuestos. Y es que al momento de fabricarlos, al ser una mezcla heterogénea, vamos a tener defectos en las uniones, pero también al momento de realizar el mismo proceso de manufactura, se me pueden colar unas pequeñas regiones de burbujas. Ya sea por las imperfecciones de las uniones o por los vacíos de las burbujas que se me cuelan en el proceso de manufactura, estos son sitios de iniciación de grieta. La grieta es la forma más común de daño en un material compuesto y estas imágenes al microscopio lo evidencian. Entonces, ¿qué empieza a pasar con las grietas? Las zonas de desunión, si están muy cerca entre sí o una desunión de un vacío está unido entre sí, estas empiezan a conectar. Vean ustedes como aquí ya tenemos una conexión y aquí también se va dando una conexión. Si esa conexión es lo suficientemente grande, vamos a tener lo que se conoce como una grieta. Ahora sí, las grietas se inician, como ven aquí en las zonas rojas, y después se van propagando a lo largo de toda la lámina, ¿no? Vean ustedes que hace un viajecito, los perfiles de las fibras me dan perfecta y claramente cuál va a ser el camino preferencial de dicha grieta. Por lo tanto, para mejorar el desempeño de estos materiales compuestos, yo voy a necesitar darles un refuerzo. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, estas fibras empiezan a multiplicarse. Al inicio se multiplican muy lento, es un fenómeno exponencial, pero conforme más grietas aparecen, el material está más debilitado, aumentando las probabilidades de aparición. Algo interesante es que con el tiempo estas grietas va a haber un punto en que la energía de generación ya no va a ser la suficiente porque el material está tan debilitado que ya no va a dar espacio o energía para más grietas. Esto se conoce como el principio de saturación de grietas. Estas grietas se pueden dar en diferentes modalidades, tal y como viene en la figura. Lo importante es que estas van debilitando, digamos, permanentemente el material, ¿no? Pero uno podrá pensar, si se arrestaron o se saturó de grietas el material compuesto, pues genial. Eso significa que ya no va a aparecer más daño. Bueno, pues qué tal si les digo que simplemente la zona de vulnerabilidad se ha pasado a otro lado. Cuando existen las suficientes grietas o la suficiente densidad de ellas, la densidad de grietas es la cantidad de grietas por unidad de longitud, empieza a haber un debilitamiento en la interfaz. Aquí vemos que tenemos una capa de 90 grados y aquí tenemos una capa de 0 grados. La discrepancia entre las direcciones y los estados de esfuerzo, aparte de las concentraciones de esfuerzos generadas por la densidad de grieta, me genera un debilitamiento de esta zona de interfaz. Estas zonas de iniciación me van a dar pie a un daño que se conoce como delaminación. La delaminación es todavía más grave que el agrietamiento. El agrietamiento, digamos que es la fase silenciosa, ¿no? Pero la delaminación es cuando ya se empieza a dar la separación de las diferentes capas del material compuesto. Igual que en el caso de las grietas, empieza a propagarse lento, pero con el tiempo la expansión es insostenible, ¿no? Y a diferencia de las grietas, aquí ya no hay nada que lo arreste. Llega un punto en el que se va dando la separación y finalmente, vean ustedes, interesante cómo se va dando todo el proceso durante la vida del material, ¿no? La vida depende de eso, de cómo va evolucionando el daño. Y vean ustedes que al inicio va a ocurrir el agrietamiento y la multiplicación de las mismas. Luego
les comentaba que estas se van a ir acoplando. Y al acoplarse se debilita la zona entre las capas. Y al debilitarse empiezan a separarse. Cuando se separan y se agrietan las capas, antes del daño, y esta es la parte que más van a escuchar, es la fractura de las fibras. Usualmente las fibras están muy bien protegidas, ¿no? Porque las propias fibras pueden por sí sola y porque el material, la resina, va absorbiendo la energía. Pero si la resina está dañada y además la cohesión entre las capas es imperfecta, pues las fibras, sobre todo en la capa de 0 grados, quedan expuestas a daño final. Usualmente cuando llegamos a la fase 4, el daño es irreversible y finalmente ocurre la fractura y el material queda inutilizado. La fractura es aquella situación en la cual el material queda fatalmente dividido e inoperante para poder ofrecer más resistencia estructural, ¿no? Es como la fractura de un hueso, por eso tal vez, no estoy seguro, pero puedo especular que a eso se debe el nombre. Bien, ahora, no es posible evitar que aparezcan las grietas, pero sí es posible retardar su aparición y crecimiento. Y para eso, lo que podemos hacer es aplicar esto que se conoce como reforzamiento por nanopartículas. En inglés se llama nanotoughening el proceso, pero en español, si bien es cierto que no hay una traducción oficial, yo propongo reforzamiento por mejor aún, nanorefuerzos, porque no todas son partículas. De hecho, los refuerzos estructurales nano los hay de diferentes formas. Los hay particulados, que suelen ser de forma tendiente al esférico. Las nanoarcillas suelen ser planas. También se llaman nanoplatelets. Y están los nanotubos, ¿no? Que los nanotubos son de forma más bien cilíndrica. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de los nanotubos. Aquí se dispersan los nanotubos. Vean ustedes, aquí están las fibras. La resina es el contorno. Vean ustedes, aquí está la matriz, aquí está la fibra. Un polímero reforzado por fibras, eso significa FRP. Y bien, cuando ustedes ponen estos refuerzos, en este caso en forma de nanotubos, la trayectoria original que pudiera tener una grieta, pues en vez de pasar o conectar naturalmente así, pues la grieta le va a tener que sacar la vuelta tanto a las fibras largas como a las nanofibras. Como ven, la grieta no encuentra fácilmente el camino al otro lado y eso retarda, al final de cuentas, la vida del material, porque la vida del material depende de qué tanto se propaga el daño. Y si la grieta no tiene tiempo para propagarse, no solamente se retarda la propagación de la grieta y la aparición y la propagación de la grieta, sino también la delaminación, la fractura de la fibra y finalmente, como podríamos decir, la muerte del material. Asimismo, otra forma que se ha trabajado en la literatura es a través del depósito de nanotubos en el contorno de las fibras. Esto para adherir artificialmente las superficies defectuosas. Eso también obviamente protege la aparición de estas desuniones que luego pueden conectar con el resto. Entonces son dos estrategias. En mi caso estuve trabajando no con nanotubos sino con nanoarcillas, pero la idea es exactamente la misma. Y bien, antes de pasar ahora sí al tema que nos va a permitir resolver el problema, les acabo de mostrar entonces una serie de trabajos en los cuales yo he estado investigando a lo largo de los últimos años, un tema que a mí me interesa muchísimo, de materiales compuestos, ¿no? Ahora voy a aterrizar este tema basándome en la lección anterior y poder entender a qué se refiere esto de los materiales no isotrópicos. Y esto es muy parecido a lo que estuvimos haciendo la clase pasada. Metemos el tema del módulo de Poisson, pero ahora el módulo de Young en X no va a ser igual al módulo de Young de Y y no va a ser igual al módulo de Young de Z. Por lo tanto, cada dirección va a tener su propia ecuación, ¿no? Asimismo, podemos ver que el módulo de Poisson en el plano XY
no es igual al módulo de Poisson en el plano XZ y no es igual al módulo de Poisson en el plano YZ. Si estos tres fueran iguales o estos tres fueran iguales, nosotros estaríamos hablando de un material isotrópico cuyos principios ya se estudiaron la clase pasada. Bien, vean ustedes que la figura es exactamente igual. Y finalmente el efecto que tiene sobre el mismo compuesto, ¿no? Al otro lado, en el plano XY, esto es lo que se conoce entonces. Lo que sale de esta definición es el Poisson XY. Y la definición que sale sobre este plano es el Poisson XZ, ¿no? Bien, conocido esto, cargamos otra vez en la dirección X, alineamos las fibras en dicha dirección, que también se puede llamar 1, y vean ustedes que en la dirección de carga yo voy a tener la ley de Hooke normalita, y en las otras dos direcciones voy a tener la ley de Hooke, pues por contracción, la ley de Poisson, ¿no? Por contracción. Vean ustedes también algo importante, no olvidemos que este sigue siendo el epsilon X, y este mismo epsilon en la dirección X se va a ver afectado por Poisson XY para que me dé la deformación en Y. Y aquí está epsilon X afectado por Poisson XZ para que me dé la dirección XZ. Ahora, si a ese compuesto de fibras largas le cargamos sigma Y, ahora pues voy a tener sigma Y sobre Y. Y para poder meter epsilon X, pues aquí yo te voy a tener menos Poisson XY, sigma Y sobre EY. Porque las dos direcciones involucradas aquí serían Y y X. Ahí está. Ahora, sigma Y y epsilon Z me va a dar Poisson YZ. Siempre negativo, porque si de un lado expando, del otro contraigo. Y para Z, ya si superpongo esto, igual la dirección principal y las direcciones laterales. Sumamos linealmente todo y vamos a tener la ley de Hooke generalizada para esfuerzos y deformaciones normales. Como quien dice, la única novedad es la inclusión de subíndices, ¿no? Y bueno, finalmente para el esfuerzo cortante, vean ustedes que uno puede decir, ah, pues fácil, porque yo voy a tener que el módulo de corte XY por gamma XY es igual a tau XY, y esto es cierto, ¿no? Entonces, la primera carga es la cara perpendicular, o sea que va a ser la cara de aquí de la derecha. Y la segunda cara va a ser la dirección en Y. Por lo tanto, el primer esfuerzo cortante, cara X, ahí está. La cara Y sería la de arriba porque es perpendicular a cada eje, ¿no? La cara X es perpendicular al eje de las X. La cara Y es perpendicular al eje de las Y. Y la cara Z es perpendicular, pues, al eje de las Z. El segundo subíndice es más fácil, es la dirección. Por lo tanto, si esta fuerza va en la dirección Y sobre la cara X, este es tau XY. Y esto de aquí lo vamos a estar retomando en la clase de introducción al diseño. Ese esfuerzo va a tener que equilibrarse con otro esfuerzo, en este caso aplicado sobre la cara Y en la dirección X, ¿no? Y por equilibrio complementamos las flechas. Ese equilibrio de 4 flechas me va a generar una deformación en forma de paralelogramo, perdón, sí, me hice ahí bolas. Y pues obviamente tenemos las deformaciones XY, y la relación que existe entre uno y otro es la GXY. Para la segunda, vean ustedes que yo tengo tau YZ. Ahí sobre la cara Y y hacia la dirección Z, o sea, hacia enfrente, yo voy a tener tau YZ. Y en la otra cara tenemos los subíndices volteados sobre la cara Z y en la dirección Y. Y ya pues por equilibrio se complementa. Esto me va a dar sobre ese plano una deformación YZ, y pues tengo una G diferente. Por cierto, no necesariamente en estos materiales las Gs van a ser iguales, porque otra vez estamos ante una situación de material no isotrópico, ¿no? Entonces ahí tenemos esas, ahora la fuerza sobre la cara X y hacia Z, y sobre la cara Z hacia X, ¿no? Y al final tenemos este plano y tenemos esta G. Y con esto ya podemos conocer
igual las 6 ecuaciones de la ley de Hooke para materiales compuestos. Si se dan cuenta, son muy parecidas a los materiales que teníamos para compuestos, para isotrópicos, pero ahora adaptándolo a los materiales compuestos, pero de forma cuidadosa para que vean ustedes cómo la dirección de la fibra sí me va a afectar el desempeño. Si quieren conocer más información aparte de los papers en la bibliografía que les puse, pueden también revisar estos libros de texto. El primero es un libro que te lleva desde el inicio hasta el final sobre el comportamiento de materiales compuestos. Empiezas con las propias constantes del material, que son los módulos, y te vas ya hasta el análisis estructural, ¿no? El otro libro también es bueno, no profundiza tanto, pero también tiene muchos ejercicios para poder comprender el tema de materiales compuestos. El tercero te permite tiene una serie de módulos que te permiten modular estos compuestos en elemento finito. Utiliza ANSYS, es también el software de mi elección en elemento finito, ustedes ya lo saben por los otros videos del canal, pero los principios son exactamente los mismos, ¿no? Y aquí están otros temas, vean ustedes, todo lo que tiene que ver con evolución de daño y falla en materiales compuestos. Es un libro breve, pero que te ofrece una buena revisión bibliográfica, ¿no? De Talreya y Bir Singh. El quinto libro es un libro que tiene que ver con mecanismos de fortalecimiento por tenacidad, toughening, en los cuales yo me basé precisamente para ir explicando los breves fundamentos de cómo mejorar las propiedades del material a tenacidad y con ello prolongar la vida del mismo. Y finalmente los materiales tejidos en 2 y en 3 dimensiones. Aquí, por ejemplo, este de acá es un material tejido en 3D, por si no se lo imaginaban. Aquí está el tejido en una dirección, en otra, y finalmente la dirección vertical ahí, ¿no? Esta acá más grande es 2D. Y ahí pues precisamente habla de los compuestos con tejido multiaxial. Creo que con esos 6 libros pueden tener una buena idea de cómo... Y de ahí ustedes pueden agarrar monte dependiendo de cuál sea su interés. Y bien, con esto ya vamos a trabajar un problema. Vean ustedes que las fibras, la sección transversal circular de las fibras, apunta a la dirección X. Ahí está. Entonces, para esta clase, la notación, el módulo de Young en X es el módulo en la dirección de la fibra. Vean ustedes que este es mayor que las de las otras dos donde domina la resina. En este caso, EY y EZ son iguales, pero no necesariamente es así. Y si tenemos este acomodamiento, aquí está el plano XY. Entonces podemos ver los módulos de Poisson para los diferentes planos. Y bueno, a partir de eso vamos a leer el siguiente problema que dice: un cubo compuesto con lados de 40 milímetros y propiedades indicadas en la figura está fabricada con fibras de polímero vítreo, usualmente resina epoxi, alineadas en la dirección X. El cubo está restringido contra las deformaciones en las direcciones Y y Z y se somete a una carga de tensión de 65 kilonewtons en la dirección X. Determina el cambio de la longitud del cubo en la dirección X, así como los esfuerzos sigma X, sigma Y y sigma Z. Bueno, este problema es muy parecido al primero que hicimos, pero pues tomando en cuenta el contexto de la modelación con materiales compuestos. Vamos a irnos al OneNote, ya que nos va a permitir explicar con más comodidad el desarrollo de este problema, ¿no? Bueno, entonces, como siempre, vamos a empezar con los datos. Nos dice que este es un cubo de 40 milímetros de lado, o sea, LX, LY y LZ es de 40 milímetros. Vamos a usar newtons, milímetros y megapascales para facilitarnos el análisis, ¿no? Luego dice que el cubo está restringido contra las deformaciones en las direcciones Y y Z. Epsilon Y y epsilon Z también son igual a 0. Ok, esto de aquí me lo voy a traer más para acá para que no estorbe mi cámara, ¿no? Y finalmente nos está diciendo que se está sometiendo a una fuerza, porque eso es, a una fuerza de tensión de 65 kilonewtons. Para el estándar que estamos manejando, 65 kilonewtons, pues van a ser
van a ser 65.000 newtons. Entonces, ¿qué nos pide hallar? Nos pide hallar el cambio de longitud del cubo, o sea, la elongación en X, y los 3 esfuerzos, ¿no? Muy bien. Y también podemos suponer que pues el material no es isotrópico. Bueno, entonces para resolver este problema tenemos que aplicar la ley de Hooke. Bueno, entonces aquí vamos a poner epsilon x es igual sigma x dividido entre ex menos Poisson xy sigma y sobre y menos Poisson xz sigma z ez. Y así le hacemos con los otros. Poisson xy sigma x sobre x más sigma y sobre y menos Poisson yz sigma z sobre z, ¿no? Y para epsilon z vamos a tener menos Poisson xz sigma x sobre ex menos Poisson yz sigma y sobre y más sigma z sobre z. Entonces, si nosotros empezamos a sustituir toda la información, vamos a ver primero que la deformación sería 0 para epsilon y para epsilon z. Además, el valor de sigma x yo ya lo conozco. Por lo tanto, vamos a tener 3 incógnitas en este sistema. Epsilon x, que nos va a servir para calcular delta x. Luego, como vemos aquí, se multiplica por la longitud x, que es de 40 milímetros. Y luego también sigma y y sigma z, que nos lo está pidiendo explícitamente el enunciado del problema, ¿no? Bueno, vamos a tomar esta figura de acá para facilitarnos un poco lo de los datos de las propiedades materiales. Ok, y esto lo voy a ir pasando para acá, ¿no? Bien, epsilon x no lo conozco, lo voy a dejar ahorita sin expresar. Pero luego viene sigma x, que es 40.625. Esto dividido sobre ex, que tiene que ser 50.000 para que esté convertido a megapascales, ¿no? Luego aquí le vamos a restar Poisson xy. Poisson xy, .254 sobre sigma y, que desconozco, entre módulo de y, que es 15.200, ¿no? Y pues vamos a mover un poco más esto para tener la última expresión. Xz también es menos .254 sigma z dividido entre módulo z, que es 15.200, ¿no? Esa sería nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, 0. Y la tercera ecuación también 0, porque las deformaciones en y y en z están restringidas a ese valor. Poisson xy, .254 multiplicado por, en este caso sigma x, que es 40.625 entre 50.000. Posteriormente, eso para ex. Para sigma y, pues sería sigma y entre y, que es 15.200. Y para z tendría Poisson yz, que es menos .428, multiplicado por sigma z, que tampoco lo conozco, sigma z, y ez, que es 15.200 también, ¿no? Y esto lo ponemos acá. Sigma z sobre 15.200. Y esa sería mi ecuación 2. Y para la ecuación 3 voy a hacer un poco para atrás para tener ahí la referencia. Poisson xz, ¿no? Poisson xz es menos .254, sigma x es 40.625 y ex también es esto, ¿no? Entonces prácticamente
la misma expresión que tenía acá, la paso acá, déjame ver si la puedo jalar, perfecto. Luego viene Poisson YZ, que es menos 0.428, sobre sigma Y entre EY, que es 15.200, ¿no? Y para concluir tenemos sigma Z sobre EZ, que en este caso sigma Z no lo conozco, y EZ también es 15.200, ¿no? Entonces la mejor estrategia para resolver este problema es definitivamente trabajar el sistema de ecuaciones 2 y 3, porque la primera ecuación es la única que tiene epsilon x y puedo encontrarlo directamente si conozco sigma y y sigma z, pero para la ecuación 2 y la ecuación 3 yo puedo resolver de manera simultánea el conjunto de ecuaciones que contiene las incógnitas sigma y sigma z, ¿no? En este caso creo que había que hacerlo más grande. Ok. Sigma y sigma z, ¿no? Ahí está. Y aquí también tenemos sigma y sigma z. Entonces ya trabajando el problema matemático que voy a poner, resolviendo el sistema de ecuaciones. Ok. Entonces aquí voy a tener sigma y entre 15.200. Aquí, por ejemplo, voy a agarrar una calculadora, porque ya a este punto ya no está tan fácil. Y empezamos a calcular. De antemano, otra cosa que les puedo decir, este primer término es un número, ¿verdad? Bueno, este lo pueden pasar como positivo al otro lado, ya que aquí es 0 y aquí es negativo, ¿no? De hecho, de una vez eso se puede calcular. Y ya nada más nos quedaríamos con los coeficientes de sigma y sigma z. Vamos a hacer eso. Punto 254 multiplicado por 40.625, nomás que aquí era un punto decimal, dividido entre 50.000. Y esto me queda prácticamente 1, 2, 3, 4, 2.0, nomás, ajá, 2.064 por 10 a la menos 4, ¿no? Y es la misma cantidad para acá y para acá. Muy bien. Después vamos a simplificar esta operación. Vean ustedes que aquí sigma y se divide entre 15.200 y aquí sigma z se divide entre lo mismo, ¿no? Por lo tanto vamos a sacar el recíproco de 15.200. Y esto me va a quedar 6.5789 por 10 a la menos 5, ¿no? Y lo mismo pasa para el término de sigma z. Ok, ahí está. Y por ejemplo acá tengo el mismo número de menos 0.428, ¿no? Dividido entre 15.000. Ok, eso me va a dar todavía un número más chico. No más que uno está enfrente de z y otro va a estar enfrente de y, ¿no? Este está enfrente de z y el otro está enfrente de y. Este es el recíproco, ¿no? Ya de una vez lo podemos multiplicar por 0.428. Y es lo que vamos a hacer. Esto de una vez se puede multiplicar por 0.428 y me da 281.58 negativo por 10 a la menos 5. Y lo mismo acá. Menos 2.8158 por 10 a la menos 5. Aquí se me fue, sigma y. Ok. Una idea matemática que podemos trabajar aquí para este sistema de ecuaciones, podemos quitarnos todos esos exponentes negativos. En este caso, si toda la ecuación, tanto arriba como abajo, la multiplicamos por 10 a la 5, pues prácticamente me quito los exponentes negativos.
Entonces aquí voy a poner nomás una línea para delimitar esto. Y por ejemplo, 6.5789 por 10 a la menos 5 por 10 a la 5, pues eso me queda un 1 y ya directamente puedo trabajar esto, ¿no? Igual aquí, menos 2.8158 sigma z. No más que aquí hay que tener cuidado porque tengo por 10 a la menos 4. Por 10 a la 5 me da por 10 a la 1. O sea, hay que multiplicar por 10 y esto me queda 20.64, ¿no? Lo mismo, ya lo puedo trabajar acá. Y finalmente, aquí me va a quedar 281.58 sigma y más 6.5789 sigma z, ¿no? Y este es el sistema de ecuaciones sobre el cual nos vamos a tener que enfocar. Ok. Aquí, este sistema, pues, podemos hacerlo por suma y resta y podemos eliminar cualquiera de las dos cantidades. De tal manera que aquí arriba lo multiplique por 6.5789 y acá abajo lo multiplique por 281.58. Vamos a mantener los signos porque eso me va a permitir precisamente cancelar esta solución. Este pues prácticamente se eleva al cuadrado menos el cuadrado de este, ¿no? Ok, hagamos esa operación. 6.5789 elevado al cuadrado menos 281.58 también elevado al cuadrado. Entonces la resta de estos cuadrados me da 35. 35, 32. Y eso es sigma y. Ahora sabemos que pues por esa razón se cruzaron. Esto se cancela. Y pues prácticamente, sabiendo que 2064 es un factor común, podemos poner 2064 por 657, sumando pues 89. Me equivoqué. Bueno, no tanto, pero ya no voy a poder hacer la distribución. Bueno, vamos de nuevo. No quiero que vean que la operación salió de la nada, ¿no? Entonces tenemos 657.89 por un lado, ¿no? Y por el otro le vamos a sumar 281.58. Entonces, al final, todo esto me da 193. Entonces va morado, escribo 193, 90, 66. Y eso se va a dividir entre 35, 35, 32. Y ya eso me va a dar la respuesta, ¿no? 548.5 megapascales. Al dar positivo, sabemos que este esfuerzo va a tensión y pues es parte de la respuesta porque es parte del estado de esfuerzos que nos está pidiendo el mismo, ¿no? Ahora, lo que nos queda es sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones. Si bien yo puedo sustituir en estas ecuaciones medio feitas de arriba, también lo puedo hacer en las de abajo mucho más fáciles de manejar. Por lo tanto, digamos, vamos a sustituir en la ecuación 2 modificada, porque no es la 2, es una ecuación 2 modificada, 657.89 por sigma y, pero sabemos que sigma y es 5.485, ¿no? Y a esto le vamos a restar 281.58 sigma z y se lo vamos a restar a 20.64. Bien, esto es prácticamente una ecuación lineal. Ese valor se le multiplica el que acabamos de obtener, 657.89, y esto me da 36.0842 menos 281.58 sigma z igual a 20.64. Puedo pasar restando el 20.64 y este lo paso como positivo al otro lado. Ya podemos sospechar también que sigma z me va a dar positivo, pero veamos cuánto. A esto le restamos pues 20.64, ¿no?
Y luego esto lo vamos a dividir entre 2.8158. Y eso me da 5 megapascales. Y este sería el valor del esfuerzo en la dirección Z. Bien, recuerden, el esfuerzo en X terminó siendo a tensión, ¿no? También 40.625. Y los dos esfuerzos a tensión en sigma Y y en sigma Z son 5.485, todos megapascales. Y esto es necesario para que precisamente lo que se iba a apachurrar por Poisson se anule y nos quede una deformación cero ahí, ¿no? Bien, con esta información casi hemos terminado, pero acuérdense de la ecuación 1 y luego multiplicarlo por la longitud en X para encontrar la elongación que nos está pidiendo el problema. Sigma Y y sigma Z prácticamente son iguales. Sigma Y, sigma Z es 5.485 megapascales, ¿no? Vamos a aprovechar que al sustituir acá vamos a tener fundamentalmente el mismo número. Por lo tanto, EX va a ser 4.625 entre 50.000 y pues este va a terminar duplicado dos veces, 0.254 por sigma Y o sigma Z, que es 5.485 entre 15.200. Y con esto se obtiene la deformación unitaria en la dirección X. Continuemos. Bien. Entonces, aquí lo que corresponde es hacer la operación 4.625 dividido entre 50.000, ¿no? Y luego eso se lo vamos a restar a dos veces multiplicado por 0.254 multiplicado por 5.485 dividido entre 15.200. Eso nos da una deformación de 6.2919 por encima de menos 4. Acuérdense que es un valor que no tiene unidades, es adimensional. Y ya con esto vamos a tener lista la elongación en X, ya que sabemos a partir de aquí que delta X es igual a epsilon X por LX. LX, dato que nos da el problema, por cierto, es un lado del cubo, que es de 40 milímetros, como pueden ver aquí. Con esto, nos venimos para acá y prácticamente este valor se multiplica por 40. Y eso nos va a terminar dando la elongación en milímetros, ¿no? Y esa elongación es 0.0252 milímetros como resultado final del problema. Y bueno, creo que por el momento hemos trabajado el tema a profundidad de materiales compuestos, pero sin entrar a más detalle. Por lo tanto, considero prudente dejar la lección hasta aquí. Recuerden que si les gustó este video, no olviden darle like a este mismo, suscribirse al canal si no lo han hecho y darle clic a la campanita para estar al tanto de cualquier actualización. Asimismo, no olviden recomendar este video a sus amigos para que ellos también lo puedan usar en sus estudios o bien para saciar la curiosidad. Y finalmente, cualquier duda u observación que tengan respecto a este contenido, no olviden dejarlo en los comentarios de la caja de abajo. Sin más que agregar, por mi parte sería todo. Hasta luego.